Muy buenas y bienvenido un día más al canal de YouTube del blog de cómics Júralo por mí. Yo soy Dani S y otra vez estamos aquí para hablaros en esta ocasión de cómics inspirados en la obra de Howard Phillips Lovecraft. Y bueno, empezamos con el primero y sin duda, si había que escoger un primero, y evidentemente esta no era una elección al azar, estamos hablando de los mitos de Zulu de Buscaglia y el argentino Alberto Breccia. Estos dos, bueno, Buscaglia, que es su yerno, el yerno de Breccia, le ayudó al guión al adaptar los relatos de Lovecraft, pero bueno, donde destaca esta obra sobremanera, ya que la adaptación más o menos fiel a los relatos de Lovecraft, es en el apartado gráfico de Breccia. El autor argentino, bueno, tristemente desaparecido en el año 93, nos deja aquí una muestra de su arte inconfundible y del gran maestro que era de las viñetas, con un estilo a medio camino entre lo clásico y lo experimental, ya que él mismo, para reflejar ese ambiente pesadillesco de Lovecraft, reconoció que le quiso dar ese toque experimental a su trazo, incluso con técnicas tan novedosas como el monotono o el collage. Pues nos regaló, la verdad, una adaptación de 9 relatos de Lovecraft que ahora mismo yo creo que es el gran clásico de esta temática, sin lugar a dudas, la verdad. También hay que destacar de Breccia, él mismo reconocía que a la hora de dibujar a los monstruos de Lovecraft los dibujó no abocetados, pero sí tampoco la palabra es a medio hacer, pero sí lo dibujó de modo que cada lector pudiera poner su granito de arena, por así decirlo, a través de su imaginación, en cada uno de los monstruos que dibujaba, para, por así decirlo, enriquecerlo con sus propios miedos y sus propios temores. Y de hecho es algo que sin lugar a dudas consiguió el argentino. Con esos monstruos en el que se utiliza estas técnicas tan experimentales, en el que no se llega a definir a la perfección, acaba siendo cada lector el que le da, el que completa ese retrato, por así decirlo, con sus propias emociones, y sin lugar a dudas es una delicia. Seguimos con otro gran clásico, esta vez de Richard Corbin, y hablamos de La guarida del horror de Richard Corbin, que adapta a otros 9 relatos de Lovecraft a las viñetas, con el también incomparable e inconfundible arte de Corbin, con esa voluminosidad que le da a los personajes, y ese ambiente también tan tétrico y terrorífico. Lo más original de este cómic es que cada relato adaptado al final trae el relato original de Lovecraft escrito, así que de modo que se puede comparar uno con otro, pues, para ver similitudes o hasta qué punto el grado de fidelidad que ha tenido Corbin con el relato y demás. Otra obra también a destacar y que sin duda no deja de ser otro imprescindible en este género del que estamos hablando hoy. Bien, salvando ya estos dos clasicazos que adaptan la obra de Lovecraft, vamos a pasar a otra serie de cómics que de igual manera también adaptan uno u otro relato, y bueno, unos con más suerte que otros. El primero del que quiero hablar es Reanimator, de Florence Calvez, que lo editó Planeta hace unos años, que bueno, adapta el relato homónimo del escritor, del relatista estadounidense. Florence Calvez, joder, ha costado el nombre, Florence Calvez, ahora. Adapta este relato de una forma bastante amena, en un tono así, bueno, como podéis ver en las viñetas a continuación, casi bitono podríamos decir, con una serie de colores así como verdosos, y bueno, lo adapta con bastante soltura. Esa locura del doctor Herbert West, bueno, que es una suerte de Frankenstein, podríamos decir, por intentar reanimar a los muertos. Un relato bastante terrorífico y que yo guardo un grato recuerdo de él. Y otro cómic que también os quería destacar, pero esta vez de Aleta, porque es Florence Calvez.
joder, en este caso es solo el dibujante, U29, que relata, que adapta el relato del templo de Lovecraft. Como podéis ver en las viñetas, el estilo de Florence cambia radicalmente, siendo algo más, mezclando sobre todo en el color, los colores naturales con colores y efectos por ordenador. Y en este caso el agua le queda muy bien y el fuego también, pero hay veces en las que choca un poco esa mezcla de estilos en las viñetas, y los efectos por ordenador, por así decirlo, quedan un poco... no quedan totalmente integrados en la obra. El guionista, Rotomago, pues adapta también fielmente el relato del templo, sin darle más envergadura ni alargarlo más de lo necesario, y bueno, ya una obra también curiosa. También quiero haceros una breve mención de una obra que publicó Norma hace unos años, Lovecraft, la antología gráfica, que bueno, recoge una serie de relatos adaptados a las viñetas del escritor estadounidense. Hay muchísimos guionistas, muchísimos dibujantes que participan en él. Y bueno, como podéis ver en las viñetas, hay estilos para todos los gustos, como todos los recopilatorios, tiene sus más y sus menos, evidentemente. Son un compendio de 16 relatos en el que bueno, participan de todo: Culver, Eddington, Pat Mills, Futaki, participan un montón de artistas, y bueno, en el que merece la pena también que le echáis un buen vistazo. Pasamos al siguiente y seguimos con Norma Editorial, ya que esta vez hablamos del recopilatorio del argentino Hernán Rodríguez de la obra de Lovecraft, que es Visiones. Se trata de 2 tomitos bastante finos que adaptan relatos del artista de Providence, y que, aparte de su evidente y su lógico más o menos que tienen todas estas antologías, tienen en general bastante calidad, y muchos de ellos pertenecen a la época anterior de Lovecraft, de la creación de los mitos de Cthulhu. Así que bueno, en ese sentido sí es curioso echarle un ojo y ver adaptados esos primeros relatos. El trazo de Hernán Rodríguez es un trazo sucio, podríamos decir, realista, pero también muy que trata de adaptar esa parte más grotesca de los relatos de Lovecraft, como podéis ver en las imágenes a continuación. Y bueno, como pasa en todos estos casos, adapta relatos que ya han adaptado otros cómics, pero bueno, de una forma, entiendo yo, también bastante diferente. Esos rostros alargados que nos presenta el argentino y demás, pues acaban siendo su seña de identidad, y bueno, es un díptico que la verdad merece la pena. Yo guardo un grato recuerdo de él y os lo recomiendo a todos los seguidores de Lovecraft. Seguimos esta vez y nos pasamos a ECC para hablaros de La maldición que cayó sobre Gotham, de Mike Mignola, junto a Richard Pace y Troy Nixie. Este relato, que se podría ubicar dentro de esa colección de Otros Mundos que tiene la editorial catalana, bueno, pues mezcla los mitos de Cthulhu con Batman y todo el universo de Gotham City. De tal suerte que, bueno, Bruce Wayne, alejado de la ciudad durante 20 años, decide ir junto a un equipo de rescate a ayudar a la expedición Cobblepot, que se ha perdido, digámoslo así, en la Antártida. Sin embargo, bueno, como ya podéis esperar, lo que encuentran allí no es lo esperado, nunca mejor dicho. Y de vuelta a Gotham, Bruce Wayne se trae un objeto arcano bastante extraño, que resulta ser el desencadenante de lo que viene siendo el título, la maldición que cayó sobre Gotham. Sobre el apartado gráfico, bueno, pues es bastante... a mí me resulta bastante chulo, la verdad. Es muy americano, pero también es muy enérgico, pero sin embargo donde sin duda decae
esta obra en el guión, ya que el guión al final acaba siendo un poco mezcla de géneros, evidentemente, pero sin ningún aliciente, muy lineal y casi aburrido, diría así. Así que bueno, si os gusta Batman y os gusta Lovecraft, pues bueno, echarle un vistazo, pero no os guiéis porque sea Mike Mignola, porque aparezca Mike Mignola en la portada, porque el cómic a mí por lo menos me dejó bastante que desear. Y llegamos a uno de los que sin duda para mí ha sido uno de los mejores cómics que adaptan unos relatos de Howard Phillips Lovecraft. Me refiero a Las montañas de la locura y el artista culpable de esta adaptación es Culbart. Este cómic, que lo publicó la editorial Sin Sentido hace unos años también, adapta fielmente el relato de Lovecraft y le da una profundidad que me encanta, la verdad. Aparte de estar ubicado, volvemos al que hablábamos antes, también en la Antártida, en el año 1930, en ese año en el que las expediciones antárticas eran como algo en busca de, como, no voy a decir el dorado, pero sí era en plan como para los exploradores, sí era algo así. Y grandes expediciones de aquella época, como la de Shackleton, que también ha sido adaptada a los cómics, tanto por Yermo como por Planeta, hace poquito. Bueno, pues es un tema recurrente y muy suculento, la verdad, ya que es un continente, era un continente apenas inexplorado y bueno, y que quién sabe qué podía guardar, qué secretos podía guardar. Así que Lovecraft, en Las montañas de la locura, pues definió un relato de como bueno típico de él, de ese horror cósmico y muy del que luego han sido deudoras varias películas, como por ejemplo La Cosa de Carpenter. Es un cómic con el estilo de Culbart, como podéis ver, tremendo, soberbio. A mí me encanta este estilo cartoon, muy rollo el laboratorio de Dexter, y bueno, que te va poniendo en situación y esa intriga va increciendo a lo largo de todo el álbum, y sobre todo que te hace partícipe de ese descubrimiento inconcebible que es para la raza humana los horrores que definía Lovecraft. Para mí un cómic incomparable y necesario para todos los amantes del escritor de Providence. Antes de casi concluir, vamos a pasar con un género bastante raro para hablar de Lovecraft, y es que vamos a hablar del joven Lovecraft, de José Oliver y Bartolo Torres, una serie de 4 cómics van ya en clave de humor cómico de la infancia del relatista estadounidense. En formato también apaisajado, horizontal, como podéis ver en las viñetas, y bueno, del estilo un poquito de, podríamos decir, RIP, que también de Aitor Eraña, también publicado por Diabolo, y que bueno, aunque el humor para mí de este es bastante inferior. Al principio le cuesta bastante más dar con el tono de los gags y de la fórmula que te saca una sonrisa, y después bueno, va mejorando un poquito, aunque en general para ser una obra cómica además le falta todavía un poco. Nada más, esperamos que os haya gustado este nuevo vídeo en nuestro canal de YouTube. Ya sabéis que por esta zona tenéis el botón para suscribiros a nuestro canal. Esperamos que os haya gustado, muchísimas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente. Esto es Júralo por mí.